Sucedió lo increíble. El licenciado Fernández Noroña puso de rodillas a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y le acaba de dar una paliza al Consejo de la Judicatura Federal. La historia es la siguiente. Como todos sabemos, los jueces han sido espléndidos en brindar todo tipo de amparos a aquellas situaciones que son de su interés, o mejor dicho, del interés de los fifís o de los corruptos partidos conservadores. La historia no es nueva. Cuando López Obrador inició sus grandes obras, los jueces empezaron a emitir por miles amparos para que AMLO no continuara con dichas obras. ¿Cuál era su interés? Llevar al fracaso la administración de la Cuarta Transformación y poder elevar a los partidos conservadores, PRI, PAN y en aquel entonces PRD, además del Movimiento Ciudadano. ¿Qué fue lo que lograron cuando López Obrador propuso una reforma al Poder Judicial? Pues lograron que éste tuviera que implementar o proponer un plan C, toda vez que el Poder Judicial decidió que ellos no tenían por qué renovarse, y para ello utilizaron a los partidos conservadores para eliminar la propuesta ante el Congreso de la reforma judicial. Bueno, terminó la administración de López Obrador y entonces los partidos políticos conservadores y las demás organizaciones que los apoyan, esto es, la prensa fifí, un buen número de empresarios y por supuesto el Poder Judicial, empezaron a tirarle carrilla a Sheinbaum para que no ganara. Ya saben ustedes, la candidata de los conservadores era Xóchitl, de quien nadie se acuerda en la actualidad. El caso es que al final ganó la doctora Claudia Sheinbaum con amplio margen, toda vez que el pueblo estuvo atento a las indicaciones de López Obrador para ganar la mayoría calificada en las cámaras de senadores y diputados y de esa forma sacar adelante la reforma al Poder Judicial. El caso es que una vez que fue aprobada la reforma al Poder Judicial, los amparos llovieron en contra de esta reforma, tratando de echarla atrás. Dicho en otras palabras, el Poder Judicial declaró inconstitucional a la Constitución Política de México, nada menos. Y los amparos que empezaron a extender fueron hacia todas partes. Pusieron amparos en contra de la Cámara de Senadores para que no continuaran con el proceso de la reforma judicial. Hicieron lo mismo en contra de la Cámara de Diputados, es decir, que tenían que frenar el proceso de la aplicación de la reforma judicial. Y no pararon ahí, también se fueron en contra del Instituto Nacional Electoral, o sea, se fueron en contra del INE para que no acatara las indicaciones del Congreso y elaborara la organización de la elección para jueces, ministros y magistrados el próximo mes de junio. Y no solo eso, también impusieron amparos para que el Consejo de la Judicatura no entregara al Congreso la lista de los elementos que integran el Poder Judicial, así como de las vacantes disponibles. Y es aquí en donde entra en acción el licenciado Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Como recordaremos, hace pocos días
la propia ministra Piña se entrevistó con Fernández Noroña tratando de convencerlo de detener la reforma judicial. ¿Y qué fue lo que hizo Noroña? Simplemente puso de rodillas a Norma Piña y dijo que la reforma judicial está en proceso y que ministros, jueces y magistrados serán elegidos por el pueblo el próximo mes de junio del año entrante, obviamente. Esto cayó como balde de agua a Norma Piña y al Poder Judicial en su conjunto. Y entonces echaron mano del Consejo de la Judicatura para que éste no entregara las listas de los integrantes del Poder Judicial, así como de las vacantes disponibles. Noroña las había solicitado previamente en su carácter de presidente del Senado y le dijeron que no se las podían entregar porque existía un amparo para que no se realizara esta acción. Entonces, Noroña dijo que la reforma está aplicándose y va, quiera o no quiera, el Poder Judicial, y para ello dijo que no era necesario que le entregaran las listas los integrantes del Consejo de la Judicatura, y siguió con el proceso electoral. Dicho en otras palabras, en este caso Noroña también le dio una revolcada al Consejo de la Judicatura, quien el día de hoy tuvo que decir que sí va a entregar las famosas listas, haciendo caso omiso a los amparos que le impusieron. ¿Qué les parece? Según esto, la propia Judicatura está cayendo en desacato en contra del Poder Judicial al no respetar los amparos que le impedían entregar tales listas. Y lo que sucede es que tales amparos no proceden legalmente. Como los integrantes de la Cuarta Transformación han insistido una y otra vez, las decisiones que está tomando el Poder Judicial están fuera de su competencia y no solo eso, son ilegales. Así que no hay ningún desacato a una indicación ilegal y el Consejo de la Judicatura dobló las manitas y el día de mañana va a entregar las listas al Congreso mexicano. Por otra parte, el Poder Judicial también lanzó amparos en contra del Instituto Nacional Electoral para que suspendiera el proceso organizativo de las elecciones para los futuros juzgadores. ¿Qué fue lo que hizo el INE? Pues sencillamente siguió con el proceso, porque esas eran las indicaciones de las cámaras de diputados y senadores, pero también solicitó al Tribunal Electoral que revocaran los amparos en contra del INE para poder seguir trabajando. Hasta la fecha de hoy, el Tribunal Electoral no ha contestado al requerimiento del Instituto Nacional Electoral, pero este ha seguido trabajando y con el golpe que acaba de aplicar Noroña al Poder Judicial en su conjunto, el INE tiene más fuerza para poder continuar. Y como dijimos, no se cae en desacato alguno, pues las indicaciones de los jueces en contra de la reforma judicial sencillamente no proceden porque son ilegales, son anticonstitucionales y en un movimiento desesperado, Norma Piña solicitó a la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, que la recibiera para tratar el tema. Y esta acaba de contestar hace unos minutos
que la reforma judicial es un hecho constitucional y que el proceso está en camino, está ya llevándose a cabo, pero que si tenían alguna observación que hacer, la hicieran ante la Secretaría de Gobernación, que como sabemos ahora está siendo titulada por Rosa Isela Rodríguez. Entonces, tenemos ahora una gran semana llena de actividad en donde Noroña y Claudia Sheinbaum han puesto de rodillas al Poder Judicial Federal. ¿Y de dónde viene todo esto? Lo sabemos perfectamente. Viene de la inteligencia y la decisión del presidente López Obrador, el mejor que ha tenido México en su historia, y, por supuesto, el apoyo del líder de la nación, que es el pueblo mexicano. Adelante con el plan C. Esto es ya una realidad. Ni un paso atrás.